¿A cuántos de los que están aquí les hacían recitar este salmo cuando salían a carretera, cuando salían de un viaje? ¿A todos? De hecho, es dicho como el salmo del viajero, ¿cierto? Y qué bueno, es bueno orar antes de emprender un viaje, es bueno tener un salmo en la cabeza antes de emprender un viaje. Y eso es no sé, una enseñanza, una tradición posiblemente que me dejaron mis padres de decir este salmo cada vez que salíamos. Y es una tradición bonita. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado de que no sea una tradición supersticiosa, ¿ok? Porque el que recitemos este salmo y oremos garantiza que no nos va a pasar ningún accidente en un viaje. No necesariamente. Los accidentes pasan, las cosas pasan. ¿Y eso quiere decir que a Dios se le salió de control ese accidente? No, todo está bajo el control y la soberanía de Dios para nuestras vidas, definitivamente. En este último viaje que hice a Zihuatanejo a enseñar en el Seminario del Sur, cuando íbamos a aterrizar, el avión iba a aterrizar en el aeropuerto de Ixtapa, Zihuatanejo, y de repente cuando estamos ya descendiendo, el avión hace esto hacia arriba otra vez, como si volviéramos a despegar. Entonces toda la gente se asustó, nos hicimos para atrás todos, yo me empecé a marear, no sabíamos qué estaba pasando, el avión no aterrizaba. Y cuando ya estamos más o menos en control otra vez en el aire y gente mareada y preocupada, el piloto dice por el radio que no pudo aterrizar debido al clima. Si lo hubiera dicho así no hay problema, pero literal la forma en la que lo dijo fue: señores pasajeros, tuvimos que hacer una maniobra. Y cuando yo escuché su voz dije: no, ya, no. Y en ese momento pensé: es que no recité el salmo. ¿Se fijan lo ridículo que es ante una situación real? Y mi intención al abordar este salmo es que podamos ver la grandeza y lo valioso y la verdad que hay en este salmo y no acercarnos a él de manera supersticiosa o caricaturizando a Dios. Debemos de tener cuidado, hermanos, en no leer la Biblia o orar la palabra de Dios como una forma supersticiosa, como una cábala, como encender una veladora de color específico, como ponerte alguna prenda de cierto color, porque todas esas cosas son supersticiones y nuestra fe no lo es. Nuestra fe no es una superstición, nuestra fe tiene fundamento lógico en la palabra de Dios y en la verdad aún natural y física. Y tal vez tú podrías decir: Josué, es que a mí me gusta ver a Dios en todas las cosas, aún en las más pequeñas, cuando me queda bien el café, cuando el término de la carne me quedó excelente en término medio, cuando voy a McAllen y no hay fila en el puente. A mí me gusta ver a Dios en todas las cosas, y qué bueno que nos guste ver a Dios en todas las cosas. Solamente deberíamos asegurarnos que lo estamos viendo a la luz de la que la palabra de Dios muestra. Es decir, asegúrate que lo estás viendo a la luz de lo que la palabra nos revela o a la luz de lo que Dios quiere que lo veas. Debemos asegurarnos que nuestras reflexiones sobre Dios no estén en contra de la revelación de la palabra de Dios. Y otra cosa con lo que debes de tener cuidado, si es que tú ves así las cosas, es que si tú dices que tú ves a Dios en todo, pero no lo ves principalmente en sus propósitos escritos en la palabra, a lo que llamas fe posiblemente es más parecido a la religión panteísta. La religión panteísta fusiona a Dios con la creación. Y podemos adorar a la creación porque adoramos a Dios, que es la creación. Eso es lo que dice la religión panteísta. Entonces, cuando tú dices: Dios es maravilloso porque tengo un carro nuevo, estás fusionando la creación con Dios. Es decir, Dios es maravilloso debido a que tienes un carro nuevo. Si no tienes un carro nuevo, entonces Dios no es tan maravilloso. ¿Sí me estoy dando a entender? Esa es la religión panteísta moderna y hay que tener cuidado de eso. Para entender mejor este salmo, tenemos que verlo a la luz de la historia de redención de Dios para su pueblo. Y quiero responder dos preguntas brevemente sobre este salmo. Y lo primero es: ¿qué es lo que está diciendo esta poesía y qué no está diciendo esta poesía? ¿Y cómo es que este salmo es completamente verdadero para nosotros hoy? Y vamos con la primera parte. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta maravillosa poesía? Dice que los primeros dos versículos dice: levantaré mis ojos a los montes, y hay una pregunta: ¿de dónde vendrá mi ayuda? ¿De dónde vendrá mi socorro? Y hay muchas posibilidades aquí. Hay mucha gente que ha dicho que se refiere a que cuando veías las montañas recordabas a Dios, creador de las montañas. Algunos otros dicen
que en las montañas, en los caminos había peligro y veías las montañas y te dan un poquito de temor, pero recordabas que Dios te cuidaba. Algunos han dicho que en las montañas históricamente es donde el pueblo de Dios ha encontrado con Dios y por eso ver a las montañas nos recuerda la cercanía con Dios. Y sea cual sea la interpretación cultural correcta de por qué ver las montañas, el mismo texto nos dice por qué ver las montañas. Y la razón por la que debemos de ver a las montañas es porque esas maravillosas montañas fueron creadas por Dios. Y la ayuda que tiene el pueblo de Dios para nosotros, para su vida, para su bien, para su proceso, para su peregrinaje, justamente es el Señor que creó todo lo que existe, que hizo los cielos y la tierra. A mí me encanta, les dije que Dave me dijo que si en algún momento nos aburríamos de ver nuestras montañas. Y honestamente yo le dije, no, al menos yo nunca. Siempre que se pueden ver las montañas y que voy bajando por Leones, me encanta ver el Cerro de las Mitras. Me encanta estar en una plaza comercial que está por acá y cuando sales de la plaza se ve el imponente cerro ahí. Eso a mí me encanta y nunca me aburro de ello. Soy muy orgulloso, un regiomontano muy orgulloso posiblemente. Pero el asunto es que ver esas montañas no hace que confíes en las montañas o en tu ciudad o en tu capacidad, sino dice el salmista que al ver las montañas podemos confiar que quien nos cuida, que quien está con nosotros es el fundador del mundo. Entonces, lo primero que está diciendo esta poesía es que nuestra confianza proviene del Señor que creó todo lo que existe, que hizo los cielos y la tierra. Y eso me recuerda un montón cuando los discípulos estaban en la barca, estaban con la tempestad encima y después Jesús calma la tempestad y ahora tienen temor y dicen, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y esa respuesta solamente se puede contestar entendiendo que Jesús es el creador de todo lo que existe, es quien gobierna su creación, es quien domina el mundo, es quien gobierna todo lo que vemos y el fundador de todo lo que vemos. De ahí viene nuestra ayuda. Y eso es maravilloso porque el Salmo nos está incitando a ver la grandeza de Dios, no a la creación, sino al fundador de esta creación. Y lo segundo que dice el Salmo es que el Señor nos guarda. Dice, no permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. Jamás se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y aquí pon atención porque el Salmo está declarando algo muy importante. Está diciendo que tu pie no va a resbalar. Y aquí es donde alguien entenderá, ¿esto quiere decir que en mi ida a McAllen la llanta no se va a ponchar? No, no está diciendo eso. ¿Eso quiere decir que no va a pasarnos nada durante el camino? Tampoco está diciendo eso. El texto de manera poética está diciendo que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel en ese propósito de salvación y del alma. Así termina el Salmo, ahorita lo voy a decir al final. Pero yo recuerdo, para que te quede más claro esto, recuerdo la primera noche, que fue cuando Caleb tenía 1 año 3 meses, aún recuerdo la noche en que Caleb durmió seguida la noche. Nunca la dormía, siempre era batallar, se levantaba en las noches, se levantaba, y aún recuerdo cuando Caleb durmió toda la noche. Y la recuerdo muy bien porque me levanté a las 6 de la mañana, abrí mis ojos, volteé a ver a Kareni, no estaba Caleb por ningún lado. Yo me asusté, dije, Caleb, ¿dónde está? Me fui corriendo a su cuarto y estaba dormido en su cuna. Yo me asusté porque siempre nos levantaba, siempre lloraba, siempre teníamos que ir por él. Bueno, a Dios jamás le va a pasar eso con tu vida. Jamás es como que Dios de repente se quedó dormido y no hiciste ruido y perdón, se me pasó, discúlpenme, no sabía que eso estaba pasando en tu vida. A Dios jamás se le va a pasar algo en tu vida. Dios es soberano, Dios es misericordioso, Dios es amoroso con su pueblo y lo que estás viviendo, lo que estemos viviendo durante el siguiente año o durante este año, a Dios no se le pasó. No es que se quedó dormido. Él no duerme, Él no se adormecerá ni dormirá el que guarda a su pueblo. Después lo siguiente que dice el Salmo es que Dios guarda nuestro peregrinar. Y aquí está la idea del camino, y esto es lo que va a ayudar a responder todo este salmo. Fíjate cómo dice, el Señor es tu guardador y es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. ¿Te fijas cómo el salmo ya comienza a ser irrelevante para un viaje a McAllen? Porque en el viaje a McAllen, aunque estemos a 40 grados, vamos en el carro con
con aire acondicionado. El sol no es un problema para nosotros. Pero para el pueblo de Dios que tuvo que peregrinar por el desierto, para el pueblo de Dios que tuvo que hacer viajes a pie, en muchas ocasiones, el sol era un problema. El cansancio y la fatiga era un problema. Aún la luna, en esa creencia que ellos tenían, que estar muy expuesto a la luna te causaba problemas mentales o problemas espirituales incluso. No solo nosotros tenemos supersticiones, ¿no? con el tema de la luna, de muchas cosas que algunas se han evidenciado que sí son temas científicos, otras no, pero aún en aquel entonces la luna daba para creer algunas cosas que creía la gente. Y lo que está diciendo el Salmo es: el sol o la luna, de día, de noche, que el Señor es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. Y aquí está el problema de interpretar este texto de manera descontextualizada o de manera panteísta, porque estoy seguro que conoces personas que han sufrido en viajes. Yo tengo un amigo muy querido que su mamá cristiana, creyente, fiel al Señor, falleció en un viaje. Entonces, si esta persona falleció en un viaje, entonces lo que está diciendo este salmo no es cierto, o yo lo estoy interpretando mal. Y lo más posible es que lo estemos interpretando mal y que lo estemos usando mal. Y hay que tener un montón de cuidado con eso. Porque si yo uso mal este salmo, a quien hago ver mal es a Dios. Si yo digo, no te va a pasar nada, yo no soy Dios para determinar eso. Pero entonces, ¿cómo este salmo es verdad? Y lo dice el 7 y el 8. El Señor te protegerá de todo mal. ¿Y qué va a proteger el Señor de todo mal particularmente? Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Fíjate cómo hay un viaje, hay la idea de un viaje en este texto. Hay la idea de un viaje de no retorno, salida y entrada, desde ahora y para siempre. Es un viaje de una sola vuelta. Entonces, la idea de este salmo es que Dios es el que guarda nuestro camino. Dios es el que va a cuidar nuestro camino. Y para entender el texto, quiero responder la segunda pregunta: ¿cómo es que podemos ver ese texto a la luz del Evangelio de Cristo para nosotros? Bueno, hay viajes, y es una pregunta, hay viajes que son la voluntad de Dios que se hagan. Es decir, en la Biblia podemos encontrar un viaje que se tiene que hacer porque es la voluntad de Dios y Dios se va a encargar de que ese viaje se haga. Dios que es experto en logística va a hacer que ese viaje haga del punto A al punto B. Yo te voy a decir sí, y te voy a explicar cuál es el viaje bíblicamente hablando que Dios siempre se encargó de que sucediera. Y todo comienza en el Edén, ¿te acuerdas? En el Edén, Adán y Eva pecaron, fueron expulsados de la presencia de Dios, y a partir de ahí Dios está haciendo algo para volver a estar con su pueblo y para poder encontrarse con su pueblo. Y el siguiente viaje que se hace en la Biblia es el viaje de Abraham. ¿Qué le dice Dios a Abraham? Deja tu tierra y a tu parentela y ve a una ciudad que yo te mostraré. Pregunta: ¿ese viaje era la voluntad y el propósito de Dios para Abraham? Sí. Y no solo para Abraham, sino para toda la nación de Israel e incluso para la iglesia. ¿Te fijas cómo si aplicamos ese texto a Abraham, diríamos: sí, Abraham, el Señor es tu guardador, Él no va a permitir que resbales. Él va a guardar tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Dios va a guardar a su pueblo en ese viaje, de ese propósito, de ese plan de redención. ¿Te fijas cómo ahora un viaje a McAllen suena un poquito chistoso? ¿Es el propósito eterno de Dios que vayas a McAllen Arroz? No, puedes no ir, ¿sabes? O puedes ir. Tal vez lo estoy diciendo por envidia porque todavía no tengo la visa, pero puede ser que sí o puede ser que no. No podemos sobreespiritualizar algo. Tenemos razonamiento y tenemos instinto para decidir si debemos viajar o no. Ahora, ¿cuál es el siguiente viaje que hicieron? Bueno, el pueblo de Dios viajó a Egipto. La familia de Abraham viajó a Egipto. Pregunta: ¿era la voluntad eterna y perpetua de Dios
que José fuera encarcelado, que viniera un hambre después y después toda la familia de Abraham viaja a Egipto? Sí. ¿Podemos aplicar ese texto a ellos? Sí, completamente. Después de eso el pueblo clamó en Egipto y Dios envió a Moisés para libertarlos y para enviarlos al desierto, para llevarlos a una tierra que le juró a Abraham. Pregunta, ¿sería bueno leer este texto antes de la salida de Egipto? ¿O cuando van durante el desierto? Sí, de hecho Dios les mandó una columna de fuego y una nube para alumbrarles en el camino y para cuidarlos en el desierto. La respuesta sería sí. Si lo leemos en esos lentes del pueblo que está saliendo, ese viaje estaba en el plan de redención de Dios para su pueblo. Después, hubo un pueblo que después de muchos años fue cautivo por Nabucodonosor y tuvo que ir al exilio. ¿Ese viaje estaba en el plan de Dios, el exilio? La respuesta otra vez es sí. Jeremías les dice, los que se queden en Judá van a morir. Los que se vayan a Egipto van a morir. Solamente se va a salvar un remanente, el cual va a ir al exilio. Y la gente del exilio es la que tiene la protección y la bendición de Dios. Después de eso, ¿regresaron del exilio a su tierra? La respuesta otra vez es sí. Y si te fijas, cuando el pueblo de Dios regresa del exilio a Jerusalén, ese texto también es aplicable. Jehová es tu guardador, el sol no te fatigará de día y la luna de noche. Él guarda tu alma y te guarda de todo mal. Él es el creador de los cielos y la tierra, quien no se duerme, quien guarda a Israel. Después de eso, tenemos al pueblo otra vez cautivo en su tierra por los romanos. Y viene Jesús a dar libertad. Viene Jesús a decir que Él es la promesa de Abraham. Viene Jesús a decir que antes que Abraham fuera, Él existía ya. Y fíjate lo que dice Crónicas. Crónicas capítulo 29, 14. Cuando construyen el templo, las ofrendas del templo, dice: pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas y de lo recibido de tu mano te damos. Fíjate lo que dice el 15: porque somos extranjeros y peregrinos delante de ti, como lo fueron todos nuestros padres, como una sombra en nuestros días sobre la tierra, y no hay esperanza. Oh Señor nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificarte una casa para tu santo nombre, procede de tu mano y todo es tuyo. La identidad del pueblo de Dios era trasera, es ser peregrinos. Es andar de un lugar para otro según el propósito de Dios. Primera de Pedro dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Primera de Pedro capítulo 1 comienza diciéndole Pedro a la iglesia, a los expatriados, a la dispersión, al Ponto, Galacia, a todos los que están dispersos, a todos los que tienen la esperanza de la resurrección de los muertos, a todos los que tienen una esperanza de una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible y reservada en el cielo para nosotros. Ahora la pregunta que yo hago es: ¿hay un viaje que estás transitando tú y que estoy transitando yo, en el cual podamos leer este salmo con plena seguridad y con plena verdad? Y la respuesta es sí. Y es el viaje que tenemos de aquí a que Cristo regrese o encontrarnos con Cristo. Jesús mismo dijo cuando iba a la cruz: voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Y eso comenzó en el Edén. ¿Te fijas cómo el plan de redención de Dios desde principio hasta el fin implica un viaje, implica un peregrinar? Entonces, cuando leemos este salmo y cuando lo aterrizamos a nuestras vidas, tenemos que asumir varias cosas. Número uno, el salmo está garantizando que no nos van a pasar accidentes, no. El salmo está garantizando que no vamos a tener tribulaciones, no tampoco. Pero el salmo sí está garantizando que nuestro peregrinar para los verdaderos creyentes, para el verdadero pueblo de Dios, vamos a llegar del punto A al punto B. Vamos a llegar de aquí, de este punto de la historia,
hasta la resurrección de los muertos. Vamos a llegar de aquí hasta que Cristo regrese y poder estar con Él en el nuevo Edén, en el nuevo Jerusalén, en la nueva ciudad celestial, hasta que Él vuelva. Y ese viaje está garantizado. Y si tú regresas a leer el Salmo, lo puedes leer con otros ojos, entendiendo el punto de la historia en el que te encuentras. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Él no va a permitir que tu pie resbale. Él no se va a adormecer. Jamás se adormecerá ni dormirá el que guarda su iglesia. Nunca. El Señor es tu guardador, es tu sombra a tu mano derecha, y el sol no te va a herir de día ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal, Él guardará tu alma, y el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Entonces, hermanos, lo que está por venir, el siguiente año, los planes que tengas, cualquier cosa que estés pensando o meditando sobre estas fechas, acuérdate que estamos en un peregrinar a recibir nuestra herencia bajo el cuidado y bajo el gobierno de Dios. Pero cuídate de ver esto de manera supersticiosa, porque el Salmo está diciendo que Dios guarda a todo el mundo. No, está diciendo que Dios guarda a su pueblo. Y tú no puedes sentirte parte del pueblo de Dios si no estás viviendo bajo los propósitos de Dios. En cada viaje que hizo el pueblo de Dios, en lo que te estoy mencionando, es un viaje que Dios pidió, es un viaje que Dios anticipó. No es un viaje que se le ocurrió a Abraham, no es un viaje que se le ocurrió a José, no es un viaje que se le ocurrió a Moisés. No es un viaje que se te ocurre a ti. La invitación también de este salmo es que entiendas que cuando estamos en el camino de Dios, en el propósito de Dios, según la palabra escrita de Dios, según lo que la palabra de Dios dice, Él va a guardar nuestro camino. Él está comprometido con su propósito, con su verdad y con su palabra. Hay tanta historia en el pueblo de Israel que nos demuestran que incluso parte del pueblo no vivió este propósito. Pablo mismo dijo, no todo israelita es un verdadero israelita. Solamente los que se han acercado a Cristo con fe y en arrepentimiento son parte de ese pueblo, son parte de esa promesa, y a ellos es a quien se les promete que Dios guardará su alma hasta el fin. Y con esa confianza, si tú has creído verdaderamente en Cristo Jesús, puedes andar en arrepentimiento, en fe, en comunión unos con otros, en tu vida, sin ser supersticiosos. Hay veces que quisiéramos saber si este es mi año, este será mi año para emprender esto, emprender aquello. No sé, pero Dios te ha dado mente y lógica y capacidad para tomar buenas decisiones en cuanto a tu trabajo, en cuanto a tu empresa, en cuanto a lo que sea. Y tranquilo, decide, porque Dios está con nosotros y Él sabe lo que pasa. Aún nuestros errores, aún nuestros fracasos, este salmo sigue siendo verdad. Aún en la enfermedad, este salmo sigue siendo verdad. No importa. Pero ten cuidado de ser supersticioso a Dios. Ten cuidado de que tu religión sea supersticiosa y que pienses que Dios está contigo cuando tú no estás en los propósitos de Dios, o que tú no estás transitando el camino que Dios tiene para ti. Eso por naturaleza es absurdo, porque entonces, otra vez, sería como un Dios de la fuerza de Star Wars. La fuerza de Star Wars de la película no es ni buena ni mala, solamente es una fuerza, y cada quien la invoca como quiere. Si no tu Dios, ¿a qué horas? Sería una especie como no quiero decirlo para que los niños no digan, pero la huesuda, como le dicen por ahí, que si tú escuchas las oraciones que le hacen a ese ídolo bendice a policías y a narcotraficantes y a ladrones. O sea, él no tiene problema con nadie. Si no entendemos que nuestro Dios es un Dios que ha hablado y que se ha comunicado y que ha declarado revelación y sus propósitos, que ha enviado a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para que creamos en Él, para que nos arrepintamos, para que lo sigamos sus pisadas, para que sigamos a Cristo, que es nuestro camino, entonces tú no vas a entender lo que la palabra de Dios está diciendo sobre el camino.
sobre que Él guarda nuestro camino, sobre que Él cuida nuestro camino. Hermanos, cuidémonos de tener una religión supersticiosa, porque eso está más cerca de lo que piensas de nuestras vidas. Y vayamos al siguiente año con fe, sabiendo que a los verdaderos creyentes, al verdadero pueblo de Dios, Dios está con él como una sombra. Dios guía su camino, Dios conduce sus pisadas. Y aunque en este siguiente año tomes una mala decisión en tu trabajo, mira, Dios va a estar contigo. Si en este año tienes que vivir con menos dinero, Dios va a estar contigo. Si este año tienes que pasar una prueba, el Señor va a estar contigo. Si este año nos toca partir alguno de nosotros, el Señor cuida nuestra alma. Es maravilloso, ¿te das cuenta? No hay nada que pueda quitar la obra verdadera de Dios de salvación de tu vida. Él guarda nuestro camino, Él guarda nuestra alma y nos llevará hasta un punto final con Él. Y ayúdeles a tus hijos a entender esto. He recomendado El Progreso del Peregrino, el libro de Juan Bunyan para niños, porque les ayuda a entender esto. Estamos en un peregrinar. No siempre nos salen las cosas bien, pero Dios siempre es fiel con su pueblo. Oramos. Padre, gracias por tu bendición, gracias por lo que vamos a compartir, la comunión, el tiempo de cercanía unos con otros. Y permítenos, Señor, ayudar a nuestras familias, ayudar a nuestras mentes y a nuestros corazones a seguir el camino de Cristo. Así que sosténnos en tu gracia y en tu misericordia confiamos para este siguiente año. Sabemos que tú tienes planes de bien para nosotros, de acuerdo a tu propósito, de acuerdo a tu voluntad. Y permítenos seguir extendiendo el reino de Dios, tu reino, Señor, de acuerdo a tu propósito y a tu voluntad de nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén.